Muy buenas a todos, bienvenidos a este clasicazo, ¿no?, que se ha jugado en la ronda 1, Caruana con las piezas blancas, Carlsen con las piezas negras, 2 horas en el reloj, no hay incremento hasta la jugada 40, pero solo incremento a partir de la jugada 41 de 30 segundos. En la descripción del vídeo tenéis toda la información y en caso de hacer tablas pasarían a un Armagedón en el mismo día. Jugarían los mismos jugadores, pero ya penaliza el ganar el Armagedón, ya que si se gana a ritmo clásico consigues 3 puntos y el perdedor 0 puntos, y en caso de hacer tablas y pasar a ser Armagedón, pues consigue el ganador 1,5 puntos, la mitad de 3 puntos, y el perdedor consigue 1 punto. Por lo tanto, penaliza bastante el no ganar en ritmo clásico. Vamos con esta partida en la que Carlsen tras E4 opta por la defensa francesa, D4 ganando centro, D5 disputándoselo, variante del cambio si se captura del avance, si se avanza el peón, caballo D2 entraríamos en la variante Tarras y se opta por este movimiento que tanto lleva el caballo a D2 o a C3 principalmente defienden el peón atacado. Tras estas jugadas caballo F6, entrando así en la variante clásica, se avanza ahora el peón, llevándose a D7, se mueve en 2 ocasiones, pero bueno, todo esto es teoría, y F4 reforzando, bueno, pues el centro que tienen las piezas blancas. C5 precisamente golpeando la base de peones, caballo F3 defendiendo con más desarrollo, caballo C6 metiendo más presión, y tras alfil E3, A6 ya en el tablero. Como vemos, bueno, pues las piezas blancas tienen sus peones en casillas negras, los peones negros en casillas blancas, y la idea es que en líneas generales en la francesa, bueno, pues las piezas blancas suelen tener más actividad y ataque en el flanco de rey, mientras que las piezas negras pues tienen más actividad o posibilidad de ataque en el flanco de dama. Vamos a ver si esto ocurre. Caballo 2, bueno, pues reforzando esta casilla de D4, en algún momento se podría jugar C3, de momento dama B6, ataca en B2 y dama C1 defendiéndolo. Tras estos movimientos alfil E7, buscando el enroque en corto, C3 ya en el tablero, y tras el enroque Caruana decide jugar G3 con este movimiento, que quizás si no es un poquito más secundario, pues se ha jugado menos, coloca todos sus peones en casillas negras prácticamente, a excepción del día 2, y vamos a ver qué pasa a continuación. Aunque no es una estructura pues muy común, como vemos cuenta con más espacio, y por otro lado Carlsen pues casi que no tiene espacio en su defensa, ¿no?, en su posición. De hecho juega F6 atacando la estructura de peones, alfil G2 manteniendo la tensión, y tras C por D4, siendo los primeros cambios tras 12 movimientos, C por D4 y dama 5 viene con jaque. En este movimiento o tras jugar dama 5 se entraría en una nueva partida. Si nos vamos a las bases de datos, hay 2 o 3 partidas en las que destacamos a Le Quan Lim, Jordan Van Forest y el propio Paco Vallejo, que ganó esta partida en el 2011 solamente con 26 movimientos, seguro que es buena. Y bueno, pues se opta por este movimiento. Otra idea para las piezas negras, bueno, pues puede ser este ataque sobre el centro de las blancas, F por E5 podría continuar, y dama B5 parece un movimiento interesante, ¿no? Evita que las piezas blancas puedan enrocar en corto, caballo C3 atacando la dama, y tras dama D3, dama D2 enfrentándose a las damas, e incluso caballo B4, bueno, pues manteniendo, si hay cambios de damas, un caballo muy importante y bastante avanzado. Bueno, esto no sucede, se da el jaque directamente en A5, nueva partida, caballo C3 defendiendo y caballo B6. Parece que no es lo mejor, y quizás F5 cerrando de alguna manera el flanco de rey podía ser interesante para las piezas negras. El tema es que vamos a ver que este caballo se queda en la posición y de alguna manera atrapa a la dama, que de momento queda ahí como casi sin movimientos. Y el tema es que tras E por F6 y alfil por, también sería posible con otras ideas capturar con la torre y traer el alfil a B4 metiendo presión sobre este punto de C3. Se opta no obstante por alfil F6, se juega B3 dejando este caballo pues sin saltos, siendo bastante torpe y atrapando de alguna manera a la dama. De hecho, tras jugar alfil D7, también por otro lado Carlsen pues ha conseguido ese espacio extra que habíamos comentado, consigue conectar las torres, y mientras tanto Caruana enroca en corto. Un movimiento como A3 sería muy importante, ya que si se juega torre C8 atrapa a la dama, se queda sin movimientos, se salva con caballo por B4, pero bueno, pues se pierde pieza
y aunque se ganan 2 peones a cambio que estarían pasados, parece que las piezas blancas tienen bastante ventaja como vemos en la posición. Lógicamente, teniendo a Carlsen enfrente y además a ritmo clásico, bueno, pues enroque en corto, torre C8 activando la torre, mirando de reojo a la dama, se retira a D2 y tras alfil E7, quizás buscando la activación sobre B4, lo que hace Caruana es retirar el caballo, enfrenta a las damas, quizás Carlsen contento, ¿no?, de cambiarlas en esta posición, y alfil por. Si caballo por, las piezas negras jugarían caballo B4 y como vemos pues ya empezarían a estar un poquito mejor, la torre de A1 pues tendría que estar defendiendo el peón de A2, quizás en algún momento este caballo tendría pues más opciones de saltar, columna abierta favoreciendo a las piezas negras, por lo tanto con alfil por D2 al menos se controla esta casilla de B4. Torre C7 con la idea de doblar torres en la columna abierta, torre C1 disputándola y torre FC8, bueno, pues metiendo más madera, ¿no?, en esa posición. Aquí quizás el movimiento alfil A3 era interesante, viene en la siguiente jugada, primero Carlsen decide doblar las torres, F5 entregando un peón, y es un movimiento que no se entiende hasta que no se captura el peón, que no se puede hacer, ¿no?, ya que si se juega peón por, bueno, pues alfil F4 atrapa la torre, sería partida para las piezas blancas. Por lo tanto, Carlsen no cae en esta idea de Caruana, se juega alfil A3, torre C, E1 abandonando la columna C y alfil B4, bueno, pues enfrentando el material, como decíamos, las piezas negras siempre sobre el flanco de dama atacando. Y ¿por qué no jugar un movimiento como caballo E7? La verdad que la posición parece, si no tranquila, pues que no pasa nada. La idea de quitar este caballo a esta posición es para activar las torres, pues quizás trayendo en C2, metiendo presión sobre el peón de A2, pero parece que es un movimiento perdedor gracias al alfil A5. De momento se clava el caballo de A6, además se le está atacando, torre C6 lo defiende y tras peón por, torre por E6, y caballo F4, ¿no? Viene con ataque sobre la torre, se puede cambiar material en esta posición y el tema es qué hacer con este caballo. Se salva, pero como decíamos anteriormente, bueno, pues no tiene prácticamente saltos, se tiene que retirar a una casilla muy triste. Parece ser que un movimiento como caballo E5, las piezas blancas, bueno, pues están perfectamente coordinadas, con presión sobre el caballo se ha retirado atacando al alfil de E7, con doble ataque sobre este peón, y bueno, pues mucho mejor. Todo esto no ocurre, de momento alfil B4 para cambiar quizás algo de material, alfil por B4, caballo por B4 atacando en A2, pero primero F por E6, alfil por E6 y caballo F4, doble ataque sobre este alfil. El tema es que se retira el alfil a F5 y caballo E5 como veíamos anteriormente. Hay doble ataque de momento defendido sobre este peón central, que ambos, no lo he comentado, pues están aislados, y la partida continúa con G6. Podríamos pensar aquí por parte de las negras, ¿por qué no capturar este peón que parece pues ahí aislado? Pero el tema es que, bueno, pues, este peón negro deja de defenderse en 2 ocasiones y tras caballo por se cambia algo de material, este movimiento viene con jaque y tras una jugada como rey H8, bueno, pues se abre la columna y se está ganando pieza, ¿no? Hay que tener cuidado en la posición. El tema de que tras caballo por, bueno, pues se atacaba también a la torre y también se estaba atacando a este caballo que parece ser que no se podía defender, de ahí que no lo he comentado del todo bien. Se juega G6 defendiendo el alfil y tras G4 atacándolo, alfil E4 entregando un peón. No puede venir a esta casilla, tampoco puede capturar ya que cae por parte del caballo, y traerlo a esta casilla tampoco funcionaría. Tras A3 atacando al caballo en B4, a una jugada como caballo C2, caballo por D7, torre por D7 y tras torre E6 atacando al caballo de B6, nuevamente no tiene muy buenos movimientos, tendría que ir a esa casilla triste que hemos comentado y alfil por D5, ¿no? Buscando algún tipo de descubierta, se retira el rey, la torre viene a F6 y nuevamente, bueno, pues las piezas blancas tienen muchos temas de ataque, mucho mejor coordinadas las piezas y bueno, parece que están ganando. Bueno, el alfil viene por esos motivos quizás a E4, perdón, alfil por E4, peón por, y aquí Caruana decide no capturar directamente ya que le cae el peón de A2, por lo tanto primero juega A3, expulsa al caballo, viene a la casilla de D5
y tras torre por E4 ahora sí ganando un peón, aunque es verdad que este peón pues es algo débil ya que está solitario, se comete un primer error o imprecisión en jugar torre C3. Parecía que cambiar algo de material pues podría ser más interesante, caballo D5 bloqueando a este peón. Bueno, pues de momento pasado, podría pasar por ahí el tema. El tema es que Carlsen juega torre C3 con toda la intención del mundo de atacar estas debilidades que tiene Caruana siempre en el flanco de dama, y el tema es que hay un movimiento muy potente que Caruana encuentra y es caballo D7. Se mantiene la presión sobre este caballo, se ataca también en B6 y que se puede jugar, bueno, pues no lo que hace Carlsen, juega torre por B3. Por un lado parece que la mejor continuación o lo menos malo sería haber capturado en F4 y tras un movimiento como caballo F6 viene con jaque, rey G7 y bueno, pues capturas mejor doblando torres en la columna F. Parece que las blancas están mejor, pero no tanto como va a ser la captura en B3. Por otro lado, sería inviable la captura en D7, ya que tras caballo por se ataca una torre y se está atacando, bueno, pues o se atacaría tras caballo 7 si la torre se retira, un doble aquí al rey y a la torre. Por lo tanto, bueno, pues Carlsen opta por este movimiento, pero bueno, pues hay graves problemas, ya que tras caballo por D5, caballo por D5 nuevamente y torre 5 atacando al caballo, no se puede defender por parte de ninguna pieza negra, tampoco da tiempo a atacar al otro caballo, ya que bueno, pues tras la captura se está defendiendo. Y por qué no jugar torre B5. El tema es que tras torre por D5, torre por D5, caballo F6 con jaque y bueno, pues se gana pieza por parte de las blancas. Por lo tanto, traer el caballo a esta posición tampoco funciona del todo, ya que de momento estaría defendido, pero tienes un jaque y tras rey G7, torre 7 nuevamente con jaque, rey F8, poniéndose a tiro de la torre. Si el rey viene a H8, pues quizás torre por H7, tampoco funciona llevar el rey a H6 y tienes esta idea, ¿no? Torre por E3, torre por E3 y bueno, pues hay una descubierta con jaque en la que ganarías material. Bueno, pues difícil la posición para las piezas negras. Para Carlsen se juega caballo C3 y tras caballo F6, increíble, y solamente 35 movimientos, viene con jaque este movimiento y en esta posición Magnus Carlsen decide abandonar y se lleva 3 puntos Fabiano Caruana. Traeré alguna partida más de esta primera ronda y vemos cómo ha quedado la clasificación. Y el tema es que, bueno, pues si el rey se retira en esta H8, de ahí que antes la línea anterior pues lo vemos ahora en esta posición. Si se viene a esta posición pues tienes torre 7 con ideas de mate y bueno, pues se puede dar un jaque en E2, un segundo jaque en F4, pero sería entregar material. Por otro lado, si el rey se retira a G7, caballo E8 es la respuesta, viene con jaque, el caballo está defendido. Y por un lado, si te retiras a H8, torre F8 sería mate, y si te retiras a H6, bueno, pues hay una línea muy bonita en el que bueno, vas llevando el rey hacia la columna H, no puede retirarse, tiene que venir a esta posición, caballo F6 con jaque, rey H4 y tras estos movimientos había mate con la torre en E3. Por lo tanto, bueno, pues no funciona nada. Y creo que por último hemos visto que estos movimientos no funcionan. Rey F8 te pones a tiro de la torre y el tema es que tras dar un jaque doble, bueno, pues rey G8 y nuevamente, bueno, pues quizás la misma idea que antes. También hay algunas ideas de empujar este peón aislado y bueno, pues las piezas blancas ganando en cualquiera de las líneas. Tremendo Caruana que pone, si no patas arriba, este comienzo de torneo. Pues bueno, pues Carlsen empieza ahí en baja forma. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.